Bienvenidos a un nuevo capítulo más desde el corazón del territorio Aura. Hoy nos encontramos en la comunidad El Baboso, ubicada en la provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia Taberdunos. Mi nombre es Elizabeth Aycuz y pertenezco a esta comunidad. Esta comunidad no es solo donde vivimos, sino donde están habitadas nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestra historia. Acompáñanos a este recorrido y te contaré más sobre la comunidad. ¿Sabías que en la frontera del Ecuador existe una comunidad llena de riqueza, cultura y tradición? En este caso les voy a dar a conocer mi comunidad llamada El Baboso, una comunidad donde habitan 83 familias y 280 habitantes según el censo del 2023. Esta comunidad es llena de riqueza porque tiene muchas cosas que nos vinculan con nosotros, especialmente con áreas verdes, los animalitos que habitan aquí, nuestros paisajes, nuestros ríos, todo esto. Además del río tenemos una hermosa cascada que en el próximo video yo les voy a mostrar. En esta ocasión vamos a dar a conocer cómo fueron los habitantes de aquí en la comunidad. Les voy a contar un poquito sobre la comunidad. La comunidad antes habían pocos habitantes, donde fueron luchando, trabajando para obtener lo que es hoy. En los tiempos antiguos no había muchas personas, especialmente se ha dicho que habían como 12 familias aquí en la comunidad, y eso que habían pocas, pero vivían dispersas, no unidas, pero asimismo trabajaban de manera conjunta. Después de varios años la gente fue llegando, especialmente han llegado mayores de tercera edad que ahora han venido de Colombia hacia aquí en la comunidad. Ellos han comprado terrenos para poder trabajar aquí y se quedaron viviendo aquí en la comunidad. Hoy en la actualidad ya hay bastantes familias aquí en la comunidad, un lugar muy bonito y unido que se trabaja de manera conjunta con nuestra gente. Este territorio no solo fue de lucha, sino fue también de trabajo y unión, para que hoy en día los jóvenes valoren y aprendan de ellos y aprendan que no solo es cuestión de que ellos lucharon y ahora vivimos, sino que de ellos mantengan la comunidad y sientan como que este lugar fuera su vida. A continuación, uno de los miembros de la comunidad les contará cómo ellos han venido viviendo aquí en el territorio, en el tema de cultivos, su gastronomía, sus culturas y todos sus tradiciones. Bueno, aquí tenemos un miembro de la comunidad. Él es un joven y nos contará sobre cómo él ve la comunidad. A continuación, él nos dirá su nombre y cuántos años tiene. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jefferson Simón Taycuz. Tengo 18 años viviendo aquí en la comunidad. Crecí y nací aquí. Como joven que habitas aquí en la comunidad, sos un miembro desde que naciste. ¿Cómo tú te sientes al estar aquí en la comunidad y compartir con los demás? Yo me siento muy orgulloso como joven porque yo vivo aquí en la comunidad y me identifico como agua. Me siento orgulloso porque tenemos un área de territorio que es la naturaleza, la flora y fauna, que aún le estamos conservando. Le vamos a preguntar al joven cómo usted ve la comunidad y qué tradiciones o costumbres lo sigue practicando. Desde mi conocimiento, la comunidad es muy organizada comunitariamente, donde realizan mingas, reuniones, planifican actividades de manera colectiva. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes que vienen creciendo, niños que vienen habitando aquí a la comunidad? ¿Qué mensaje les dejas? Un mensaje que les dejo es que sigamos practicando nuestra cultura, no perdamos nuestro idioma, hay que intentar recuperar y hay que trabajar con las personas de manera organizada, voluntaria y participativa con los demás. Pudieron escuchar a nuestro joven aquí de la comunidad que habló de nuestra comunidad. Dice se siente bien, se siente orgulloso al estar aquí en la comunidad y compartir con los demás. Además de que se comparte, se conserva algunas tradiciones o costumbres. También dice que él no le gustaría que se pierda todo lo que se ha venido trabajando, que las personas mayores han venido trabajando con su esfuerzo. A él no le gustaría eso, sino que seguir adelante en vez de retroceder. Esta comunidad significa mucho para nosotros, tanto para los miembros adultos mayores, especialmente a todos. Esto ha sido por hoy.
una pequeña historia que compartimos. Espero que en los próximos videos les mostraremos más sobre nuestras culturas, cultivos, todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad. Estos videoblogs son una producción de Proconep. Míralos en el canal de YouTube APAC Producciones y en nuestras redes aliadas.